Bienvenidos una semana más al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente, ayudar a muchas personas a lograr buenos resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Como siempre os recuerdo que para cualquier consulta o duda sobre este podcast, mi dirección de email es eusgomez@gmail.com. Bueno, empezamos como siempre recordando la responsabilidad y el aviso legal. El actual podcast tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en este podcast. La publicación de este podcast es a título personal. Al reflejar opiniones, su contenido es meramente informativo y, por tanto, no debe ser tratado como recomendaciones de valoración de cartera, compra o venta de ninguno de los productos mencionados, ni servir de base para recomendaciones de inversión. Cada persona debe conocer su horizonte de inversión y su perfil como inversor. Cada inversor ha de realizar su análisis previo antes de tomar una decisión de inversión y, en cualquier caso, es responsable de sus acciones. Bueno, esta semana vamos con el consultorio porque tengo aquí infinidad de preguntas acumuladas. Vamos a ver si soy capaz de dar respuesta a todas en tiempo y forma. Recordaros, como siempre, y agradeceros que le deis like en la aplicación donde lo estéis escuchando, porque ya sabéis, de esta manera pues el podcast le dan más visibilidad a las plataformas, etcétera, etcétera. También recordaros, como siempre, aunque ya casi todos lo sabéis, que siempre publico los podcasts viernes a las 3 de la tarde. Y recordaros también, por último, muy atentos a la semana que viene, pues he grabado un podcast con un gestor que tiene muy buena pinta y hacerlo bastante bien en los próximos años. Muy en la filosofía también del podcast, largo plazo, value investing, gestor español, en fin, yo creo que el podcast de la semana que viene seguro que os va a gustar. Bueno, pues sin más dilación empezamos con las preguntas. José Miguel Galindo: buenos días, Eusebio. En primer lugar, darte la enhorabuena por tu podcast. Son episodios de enorme calidad y cada viernes estoy deseando que llegue la tarde para poder escucharlo. Me llamo Miguel, tengo 26 años y con un horizonte de inversión indefinido. Me he animado a escribirte por primera vez porque me encuentro en una situación de parálisis por análisis. Bueno, algo normal, por lo que también veo últimamente. Quizás el dedicarle excesivo tiempo a todo este tipo de cuestiones para un inversor neófito llega a este tipo de cosas, al parálisis por análisis. Vamos con... voy a seguir leyendo la pregunta, pero quería pararme un poco también cuando dices y con un horizonte de inversión indefinido. Bueno, esto de entrada no está bien. Deberías de definirte tu horizonte de inversión, porque de esa manera podrás ir acotando en qué tipo de estrategias te quieres mover. Renta fija, renta variable, siempre en función un poco de tu horizonte. El horizonte es muy importante. Bueno, actualmente tengo una cartera 100% renta variable y en vistas de las altas valoraciones actuales me gustaría dedicar un 10% de la cartera a un fondo de renta fija, a un fondo mixto. El objetivo de ese 10% sería con vocación de conservación de patrimonio y no tanto de rentabilidad, con la intención de poder disponer de capital para una eventual caída del mercado. Es por ello que no me convencen fondos volátiles como el Flossbach Bond Opportunities, pero tampoco busco algo tan estable como el Dunas Valor Prudente. Por lo menos busco que consiga batir la inflación. No sé tampoco si optar por un fondo exclusivamente de renta fija o optar por un mixto como el Troy Trojan. Me gusta que tenga un porcentaje de oro, o el Dunas Valor Flexible. ¿Cuál es tu opinión al respecto? También me comenta por si te resulta útil. Así tengo conformado el 90% de mi cartera. Bueno, diferentes fondos que ahora valoraremos. ¿Vale? En mi opinión, para lo que necesitas, la mejor opción es un monetario puro. El Troy Trojan es un fondazo, es un muy buen fondo, pero es poco volátil, pero es volátil, mucho más que el monetario. Es decir, muchas veces lo que quieres hacer es, si baja la renta variable, con ese dinero, pues aumentar. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces cuando cae la renta variable, bueno, el Troy Trojan es un fondo muy conservador, pero no deja de tener un 28-30% en renta variable, con lo cual el Troy Trojan también te va a caer. ¿En menor medida? Sí, pero te va a caer. Entonces yo lo que haría sería
Un monetario. Pero no con el objetivo de batir la inflación, con el objetivo, ya la vas a batir con el 90% que tienes en renta variable. Pero para ese 10%, un monetario puro. ¿Que no bates la inflación porque lo tienes en un monetario? No debería de importarte. Otra cosa es que tuvieras una cartera 100% renta fija, que en este caso sí que debes de intentar conseguir batir la inflación. Pues a lo mejor deberías de bajar el porcentaje de monetarios dentro de la cartera global de renta fija y poner pues el Flossback Bond Opportunity, el Trojan, es decir, fondos de renta fija, que aunque son un poquito más volátiles, no tienen nada que ver con la renta variable, ¿vale? Pero bueno, yo creo que eso es mejor opción. Como decía, el Troy Trojan es un fondazo extraordinario, pero para un perfil que por tu cartera no es el tuyo. Es un fondo para un inversor conservador que quiere tener a largo plazo una rentabilidad más que razonable. A su vez, quiere dormir tranquilo, sin susto, sin estar un poco pendiente del mercado. Ya se encargarán los gestores de si consideran oportuno, en lugar de tener el 28, pues tener el 40 porque la bolsa ha bajado, que es un poco lo que hacen en Troy Trojan, pues es adecuado. Pero para esta parte yo me iría a un monetario puro. Bueno, luego también comenta un poco la cartera. En la renta variable la tiene compuesta de la siguiente manera: 25% Guinness Global Equity, 20% Fan Smith, 10% Fidelity Global Technology, 10% Fidelity Fast Global, 10% Trillium Small Cap Global, Robeco US Value, Polar Global e Insurance. Fondo muy interesante y que hice un capítulo especial solo hablando del que es un fondo que invierte en el sector seguros. Bueno, por la parte de la composición que tienes en la renta variable, nada que añadir, simplemente un poco la mención a la parte de renta fija que quieres dedicar. Bueno, siguiente cuestión. Tengo un tropel de preguntas. Veremos a ver si esto no se alarga en exceso. Pero bueno, vamos a ir contestando a todos. David Alcántara, buenos días, Eusebio. Primero quisiera preguntarte por el leasing de uno de tus fondos favoritos, el AXA Euro 10 LTA Europe, creo que se llama así, y tiene bonos de duración de 10 años. Bien, el leasing del AXA que comentas es el siguiente: LU 025 166 1087. Segundo, pregunta que dice: en los dos últimos capítulos del podcast entendí que es más interesante que un monetario. Sería algún fondo de renta fija que diera algo más y que haya quedado algo rezagado en 2024. ¿Tienes alguna preferencia en tus fondos favoritos para tener ahí? La liquidez, fondo de emergencia. Bueno, un poco también va encadenada con la anterior consulta. Es decir, este fondo no es un fondo para tener la liquidez que podamos tener y el resto en renta variable, porque es un fondo para tener dentro de una cartera de renta fija y en un porcentaje moderado, si solo queremos tener renta fija, no más del 10%. ¿Por qué? Porque es un fondo bastante volátil, que si la bolsa cae probablemente no nos servirá para rebalancear, porque también podrá caer. Igual no ocurre así, porque muchas veces si la bolsa cae porque los tipos de interés bajan bastante, este fondo pues lo que debería hacer es al contrario, es subir. Por lo que, bueno, en este caso lo que buscamos es una descorrelación, pero no con la renta variable, porque a veces que cae todo. En el año 2022 este fondo cayó más de un 25%, para que nos hagamos a la idea un poco. Entonces, bueno, es un fondo interesante, muy bueno, dentro de una duración larga, pero que es un fondo que puede ser bueno, pero tiene que tener sentido en una cartera. Si todo lo que tenemos es renta variable y queremos meter este fondo para compensar, no sería el adecuado. Sería el adecuado para una cartera que, por el motivo que sea, el cliente solo quiere tener renta fija. Bueno, pues podemos dedicar aquí una parte pequeña de toda la cartera, pero no un poco para la liquidez y tener el resto en renta variable, ¿de acuerdo? Bueno, siguiente cuestión, Mario Villadangos.
Buenas tardes, después de mucho tiempo escuchándote y pareciéndome una persona muy sensata y con unas ideas sobre inversión muy buenas, me permito preguntarte alguna cosa para que me des su opinión. Soy prudente moderado. En mi caso tengo renta fija, 75% del total, con la siguiente composición. Barings Global Senior, 10%, Carmignac Securité, 10%, DWS Flotant Rate, 50% y Mutuafondo Renta Fija Flexible, 30%. Bueno, yo no tendría tanto dinero, tanto porcentaje, el 50% en el DW flotante. Es un bono, como su nombre indica, de bonos flotantes. Los bonos flotantes tienen bastante volatilidad. Para ser renta fija, yo como máximo tendría en este fondo un 10% y tendría algo de renta fija, pues un poco más, vamos a llamarle flexible, el mutuo a fondo renta flexible y algo parecido. Pues tendría pues desde un Morgan Stanley, Global Fixed Income, un fondo el PINCO Global Income, que hemos hablado en algunas ocasiones, fondo de renta fija global. Y no tendría el 50%, no tendría algo más allá del 30% y tendría una cartera de renta fija diversificada. Ten en cuenta que tú tienes 75% en renta fija, porque como tú dices eres prudente moderado, pero es que tienes un 50% en bonos flotantes que tienen bastante volatilidad y un poquito más de riesgo de lo considerado, con lo cual yo bajaría ahí un poco el nivel de riesgo, ¿de acuerdo? ¿Podría tener ese fondo? Sí, en un 10%, no lo tendría más, ¿vale? En la renta variable, un 25% del total, tenemos un indexado al SP500, un indexado al Eurostock 50, el Fidelity Global Technology en un 15%, el DWS Invest Top Dividendo 10% y Bontobel Emerging Market Europe HDG Europe. Bueno, este fondo voy a empezar por el último porque me llama la atención que tengas un fondo de mercados emergentes hedgeado, es decir, con divisa cubierta. Yo no tendría el fondo de mercados emergentes con divisa cubierta, lo tendría sin cubrir divisa. Es verdad que te puede afectar la cotización del euro-dólar, tanto a favor como en contra, pero ten en cuenta que un fondo con divisa cubierta tiene unos mayores costes, que aproximadamente en los momentos actuales es del 1,8, solo por cubrir la divisa. Si tengo un fondo de renta variable, lo tengo a largo plazo y en teoría la cotización pues euro-dólar pues no me debería de afectar, ¿vale? En exceso, ¿vale? Es verdad que es un fondo de mercados emergentes y ahí tenemos más todo tipo de... Bueno, habría que ver la composición. Si tenemos muchas más divisas que no son el dólar, tipo real brasileño, cosas así, pues a lo mejor quizás puede tener su sentido, porque ahí sí que acotamos, son monedas más volátiles y no compensa. Habría que verlo, pero por definición un fondo de renta variable hedgeado, bueno, le veo poco sentido, salvo, bueno, en este caso, que tenga mucha exposición a China, con el yuan, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, podría ser, pero bueno, tienes un 5%, con lo cual es una cantidad adecuada. Es verdad que para tu perfil de riesgo, que es prudente moderado, tener un 15% en el Fidelity Global Technology, pues yo lo bajaría y tendría un 10%. Y luego en relación a los indexados, no tendría esos dos indexados y claramente tendría una de dos, o el MSCI World, o tendría fondos globales tipo Guinness Global Equity o algún fondo value español, ¿de acuerdo? Un poco para adecuarlo un poco a tu perfil de prudente moderado. Yo indexarse al SP500 en el día de hoy pues no lo veo. MSCI World ya tiene una composición a todo el mundo y puedes estar un poco más tranquilo y con un nivel de riesgo algo menor, ¿de acuerdo? Bueno, siguiente cuestión. David Cuadrado. Me llamo David, tengo 21 años y soy oyente de tu podcast desde hace un año. Te escribo porque me he decidido invertir en fondos de gestión activa y quisiera saber tu opinión sobre el fondo Hancock Global Value. Recuerdo que hiciste una entrevista con el gestor hace tiempo y me gustaría saber si te parece una buena opción para renta variable, teniendo en cuenta que tengo un horizonte de inversión lejano, 10 años como mínimo, y mi plan es realizar aportaciones mensuales.
Además, me gustaría preguntarte, ¿con qué otros fondos construirías una cartera diversificada? El Hancock, empezando por el Hancock Global Value, es un fondazo. Está muy bien, como tú dices, hice una entrevista, creo que fue el año pasado, al gestor y es una opción muy, muy interesante. ¿Con qué otros fondos construiría una cartera diversificada? Pues con los clásicos de siempre. Evidentemente, fondos globales y en el momento actual, con una composición de cartera, pues compañías de renta variable, pues algo más conservadoras. ¿Qué metería? Fannie Smith y Carnegie Mellon Long-Term Global Equity. Porque si el mercado, si estamos equivocados y el mercado no se cae, los fondos siguen subiendo, pues este tipo de estrategias lo van a hacer bien. Pero si el mercado se cae teniendo el Carnegie Mellon, por ejemplo, el Hancock Global Value es un fondo bastante volátil, tiene bastante mercados emergentes, tiene bastante Corea, pero es un fondo interesante. Entonces tendría una composición de, 3, 4 fonditos, no hace falta que tengas más. ¿Vale? Salvo que tengas una cantidad de dinero exagerada, que a lo mejor ya sí que tendríamos que hacer una cartera más diversificada. Pero bueno, entiendo que con 21 años pues no sería el caso. ¿Vale? Y por último también dice, ¿es normal que los fondos value tengan una parte en liquidez o renta fija? Sí, es normal, porque si los gestores, por lo que ellos consideren, no ven ciertas oportunidades de inversión, pues esa parte la tienen en renta fija. Como norma general, los fondos value no suelen tener excesivo porcentaje. Ahora mismo no tienen más allá del 5 o 7%. Ha habido veces que determinados fondos pues han tenido un 15% en liquidez. Yo recuerdo ver a Oros o a Advalor con esos porcentajes de liquidez hace unos años. Ahora no lo suelen tener. Bueno, van encontrando oportunidades, pero bueno, es normal. Si los gestores no ven oportunidades, pues lo dejan en renta fija, ¿vale? Siguiente cuestión, que la tengo aquí anotada, pero no sé el nombre, me dice lo siguiente. Me gustaría que en algún podcast entrases a explicar cómo funcionan los fondos internamente, aunque algunos de los entrevistados ya lo hacen, pero hay muchos conceptos que creo importantes y que no comentan, como por ejemplo, la afectación al valor en entrada, salida de partícipes, importantes, de partícipes importante, de capitales, la importancia de mirar el patrimonio de cada clase, etcétera. Y varios parámetros que consideres imprescindibles que muchas veces no vienen en los folletos y hemos de calcularlos en base a los resúmenes anuales. Saludos y gracias de nuevo. Bueno, a ver, ¿cómo afecta a un fondo el valor en entrada de salida de partícipes importante? Si hay partícipes que tienen mucho dinero en el fondo, vamos a poner un ejemplo, si el fondo tiene 40 millones de euros y hay un partícipe que retira 4 millones de euros, pues evidentemente sí que le afecta, porque los gestores tienen que vender el 10% del fondo, el 10% de la cartera, con lo cual sí que le puede afectar. ¿Por qué? Porque tiene que vender a lo mejor cosas que en ese momento pues no quisiera vender y que le resultan baratas. Lo que más afecta prácticamente es la salida de partícipes importantes, es decir, de partícipes con mucho capital, porque el gestor se ve obligado a vender. Como norma general, los fondos están también bastante diversificados, tanto en acciones como en clientes. Bueno, podría darse el caso, pero lo normal, o por lo menos en los fondos que tenemos como muy monitorizados dentro de la cartera, eso no suele afectar. Hay fondos que tienen 500, 600 millones y no tienen participaciones relevantes. Muchas veces las mayores participaciones son las del equipo gestor, con lo cual el equipo gestor no hace tropelías contra su propio fondo, ¿vale? En cuanto a la entrada, bueno, ahí no es ningún problema, porque la entrada va a la liquidez. El gestor en ese momento decide si lo invierte al día siguiente o forma parte de la liquidez. Bueno, eso ya es a buen juicio, pero la entrada no supone un problema excesivo. Bueno, y la importancia de mirar el patrimonio de cada clase tampoco es importante. Los fondos, en un 99%, lo que son clónicos. Es decir, un fondo que tiene una rentabilidad del 10% con una comisión del 1%, porque tiene una clase la que sea, pues evidentemente la rentabilidad de inicio es el 11%, descuenta la comisión, se queda en el 10%. Puede ser que ese mismo fondo tenga una comisión del 0,7%,
¿vale? Porque es un fondo para clase institucional, para clientes de a lo mejor de millones de euros. Bueno, pues al final ese fondo es clónico del otro y en lugar de tener neto de comisiones un 10%, pues tendrá un 10,3%, pero es exactamente igual porque los fondos son clónicos, sobre todo en las diferentes clases, ¿vale? La única diferencia es la comisión, que normalmente suele variar bastante poco, ¿vale? En cada clase de fondo, claro, si tenemos una clase de un fondo de renta variable en dólar y otra clase en euro, claro, ya la diferencia ya no son ni las comisiones ni nada, simplemente es la diferencia en la divisa. Pero estamos hablando un poco de comparar peras con peras, ¿vale? Y también dice, y varios parámetros que consideres imprescindibles que muchas veces no vienen en los folletos y hemos de calcularlos en base a los resúmenes anuales. No hay manera de calcularlos y tampoco hay excesivos parámetros. La información en los fondos suele ser extraordinariamente transparente. La comisión de custodia y la comisión que cobra la gestora y poco más. No hay grandes cosas ocultas, está bastante regulado y no da el caso. Siguiente cuestión, Gerard nos pregunta: buenos días, Eusebio, tengo una consulta a la hora de realizar mis aportaciones mensuales a mis fondos. En estos días en los que vemos que hay fondos claramente más caros, como un indexado al SP500 y otros que están más baratos, en mi caso el Magallanes European, ¿tiene sentido destinar una mayor cantidad a los fondos con menor rentabilidad? Bueno, desde mi punto de vista, vale y mucho la pena. Vale y mucho, de acuerdo. Luego sigue diciendo, normalmente aporto la misma cantidad a mis 4 fondos cada mes, pero me pregunto si haciendo las mismas aportaciones pero comprando más participaciones de los fondos que están baratos y menos de los que están más caros, esto me va a aportar rentabilidad extra y si es una práctica sostenible en el tiempo que valga la pena. Bueno, desde mi punto de vista, como decía anteriormente, vale y mucho la pena. Ten en cuenta que las aportaciones que hagas ahora en Magallanes, por ejemplo, como preguntas, las estás haciendo a precios pero que muy baratos. Mientras que las que estés haciendo en el SP500 las estás haciendo un poco en pico. Cuando esto se dé la vuelta tendrás que hacerlo un poco en sentido inverso. Es decir, si ves al SP500 cayendo un 40%, pues a lo mejor ya te tienes que plantear las aportaciones mensuales, hacerlas en el SP500. Pero mientras tanto, bueno, también te recomiendo, si no lo has escuchado antes, el capítulo 201, donde hablo también un poco de todo esto, de promediar a la baja y de las aportaciones periódicas. Muchas veces lo que hay que hacer son 2 cosas. No vale cualquier fondo para hacer aportaciones periódicas o promediar a la baja, pero en el caso del Magallanes Europea, un fondo de reconocido prestigio, gestores muy buenos que lo suelen hacer muy bien a largo plazo, cuando se queda rezagado del mercado es cuando tenemos que invertir capital en este tipo de fondos, ¿de acuerdo? Bueno, siguiente cuestión. Fran Romero, hola Eusebio, de nuevo felicitarte por el podcast, son de gran ayuda, te comento. Quiero invertir en fondos de renta variable global y estoy en duda con 2 de ellos, el Baillie Gifford y el Shirley. Actualmente el Shirley lo está haciendo bastante regular y en cartera solo tiene Estados Unidos y Europa. No sé si con los tiempos que están por venir Europa se va a ver afectada por los Estados Unidos. Por otro lado, el Baillie Gifford tiene Europa, Estados Unidos y Asia. Una de las cosas que no me gustan del Baillie Gifford es que tiene poco histórico. Estoy un poco liado con esto, a ver si me puedes dar un poco de luz a esta duda. Vale, vamos a empezar por el Baillie Gifford. El Baillie Gifford tiene un histórico aproximado de 20 años, ¿vale? Es posible que estés viendo algún fondo con un ISIN diferente, pero la estrategia es la misma desde hace 20 años y que ha obtenido un 15% de media anualizado, ¿vale? Ha obtenido un 15% de media anualizado con mucha volatilidad, ¿vale? Pero lo ha obtenido. Es decir, ha habido años del menos 30 y luego ha habido años del más 40. Si somos capaces de aguantar esta volatilidad, pues es un fondo ideal. A veces pasa que la gestora, por entrar en ciertos mercados, los gestores crean una nueva clase con un ISIN diferente, pero el fondo, vamos a llamar el fondo madre, tiene un historial largo, muy largo, como digo, de 20 años. Yo lo que haría sería combinar ambos fondos, porque son 2 muy buenos fondos y la combinación en una cartera tiene bastantes sentidos. Tendrás años que será mejor el Shirley y otros años será mejor el Baillie Gifford. De hecho, el año pasado el Baillie Gifford se comportó mucho mejor, ¿vale? También es cierto que cuando el mercado caiga, lo va a hacer mucho más el Baillie Gifford que el Shirley. Ambos fondos, digamos que son fondos un poco growth.
fondos de crecimiento, pero el Bailey Gifford siempre tiene una volatilidad a largo plazo mucho más alta. Mira, si vemos por ejemplo la combinación actual tanto del Seidler como del Bailey Gifford, nos encontramos con lo siguiente: principales posiciones del Seidler: Mastercard, Microsoft, SAP, United Health, Dassault, Hermes, Alphabet y Accenture, es decir, compañías globales, pero tanto Mastercard como Microsoft, pues compañías un poco que ligadas lo que tiene que ver al consumo. SAP, la compañía informática alemana, en fin, compañías globales, pero como digo, un poco más ligadas al consumo. En cambio, si vemos un poco la composición del Bailey Gifford, pues mira, nos encontramos primera posición Amazon, segunda posición Nvidia, tercera posición The Trade Desk, Meituan Dianping, Shopify, Intuitive Surgical, Netflix, Spotify, ¿vale? Y Cloudflare, es decir, compañías tecnológicas, en el caso de Nvidia, que en los últimos años, bueno, han ido como un cohete y el fondo pues lo está reflejando. Pero como digo, cuando el mercado caiga, pues este tipo de estrategias también van a caer. El año pasado el Bailey Gifford sacó un 30 y pico % de rentabilidad, o sea que ojo, ¿eh? Bueno, siguiente cuestión. Carlos Durán. He descubierto tu podcast hace unos días y me parece lo mejor que he escuchado sobre inversiones, claro, conciso y tremendamente didáctico. Empecé a invertir en criptomonedas en 2020, pero rápidamente descubrí que no era para mí. Demasiada volatilidad y demasiada incertidumbre legal. Poco a poco he creado mi cartera sin un objetivo temporal definido, lo mismo que en el anterior oyente. El objetivo tiene que estar definido, para empezar, porque si no, ya estamos haciendo las cosas de forma incorrecta. Seguramente se irá a los 20 años. Bueno, pues entonces ya empezamos a tener un objetivo, pero ya tenemos que saberlo. Sin un objetivo temporal definido y seguramente se irá a los 20 años, bueno, ¿qué es lo que me queda para jubilarme? Pero no es algo pensado. Bueno, contra más claro dejemos esto, mejor, porque más claro vamos a tener un poco por dónde movernos, si en renta fija, si en renta variable, etcétera. Te paso la composición de mi cartera para que me des tu opinión y algún consejo. Sigo un modelo 50-50. Bueno, un modelo 50-50 por decir algo, porque veo que tienes un 50% en una cuenta remunerada. Un 50% en una cuenta remunerada cuando indicamos que seguramente se irá a los 20 años, bueno, choca un poco, ¿vale? Por eso es importante definir el horizonte temporal, porque no tiene mucho sentido tener dinero en una cuenta remunerada si vamos a tan largo plazo. Y luego la composición está formada por lo siguiente: un 20% en criptomonedas, Fidelity Global Technology un 15%, fondo indexado al Eurostock 50 un 9% y fondo indexado al SP500 un 9%. Es decir, por un lado veo una cartera muy poco diversificada, demasiada cuenta corriente, demasiadas criptos, demasiada tecnología, porque tenemos un 15%, o sea, un 15% de la cartera total en el Fidelity Technology. Pero claro, es que el 50% lo tengo en cuenta remunerada, con lo cual ese 15% habría que verlo sobre el total de la renta variable, para que nos hagamos una idea. En los indexados tenemos un 18 y en el Fidelity Global Technology tengo un 15, es decir, tengo mucha tecnología para solo la parte de renta variable. No tenemos poco o ningún fondo global. Evidentemente me quitaría el SP500, me quitaría el Eurostock, si quiero tener indexado solo MSCI, ¿vale? Luego sigue comentando. Intento aportar mensualmente a los 3 fondos y a la cuenta remunerada a partes iguales. Las cripto las mantengo, pero ya no hago aportaciones. Bueno, mi intención ahora es parar las aportaciones a la cuenta remunerada y hacerlas en un fondo de renta fija, con un objetivo de rentabilidad superior al 3,5, con la intención de utilizarlo como puerto seguro ante vaivenes graves o donde puedo enviar ganancias trimestrales o semestralmente. No lo he decidido. Y donde poder enviar ganancias trimestral o semestralmente, tampoco lo veo. Es decir, si tengo un objetivo de 20 años, tengo que tener una cartera y no estar toqueteándola con ganancias trimestrales o semestrales. La cartera, si está bien diseñada con buenos fondos, va a ser capaz de cuidarse sola y ante movimientos muy fuertes de mercado
sí puedo ir rebalanceando, pero no por ganancias trimestrales o semestrales, ¿vale? Había pensado en el buy and hold deuda, vale, es un fondo perfecto, ok, pero yo lo que primero empezaría la casa por abajo y primero lo que haría sería construir una cartera con fondos diversificada, con fondos de renta fija, con fondos de renta variable. No tendría tanto dinero en cuenta remunerada, de hecho lo tendría en fondos monetarios, de esa manera pues no tendría nunca el pago de plusvalías y la cartera, bueno, pues es en función de esos 20 años que en principio dice seguramente, pues debería tener como mínimo, pensando en 20 años, como mínimo 50% renta fija, 50% renta variable, como mínimo, porque a largo plazo lo que mejor funciona es la renta variable. Dentro de la renta variable tampoco tendría un indexado al SP500 hoy, ¿vale? Tendría fondos pues un poco más sesgo valor y ese tipo de cuestiones, ¿vale? Me movería en esos entornos. Luego importante también, con toda la amalgama que tienes, pues quizás a lo mejor nos tenemos que plantear que alguien, algún asesor con conocimientos un poco de construirte la cartera y monitorizártela en el tiempo, pues te haga un seguimiento, ¿de acuerdo? Rubén hace la siguiente cuestión. Hola Eusebio, ¿podrías hacer un programa apartado comentando sobre fondos Small Cap? Comento muchas veces fondos Small Cap dentro de los diferentes capítulos, ¿vale? Opciones de indexados, también lo hago, gestión activa, diferentes perfiles, value. Bueno, es algo que normalmente trato capítulo tras capítulo, ¿vale? En las opciones de indexados, pues siempre recomiendo MSCI. En gestión activa hay muchos fondos que estamos recomendando de manera permanente. ¿Qué te parecen? Y luego también acaba, ¿qué te parece en concreto para diversificar la cartera en renta variable? Janus, Henderson, Horizon, Global, Small Cap. Vale. Este fondo, es decir, que es un fondo excelente, muy bien gestionado, por una muy buena gestora, gestores excelentes, etcétera. Yo anteriormente este fondo, para que veamos un poco, hace años lo tenía en varias carteras y ya llevo algunos años que, bueno, según han ido pasando los años, pues me di cuenta y que no era la mejor estrategia donde tener el dinero, ¿vale? Y lo fui sustituyendo, por ejemplo, por Valentum, por Equan o por Magallanes. ¿Por qué? Bueno, pues básicamente por una cosa, por tener una mayor convicción, porque con este tipo de fondos tengo una más cercanía con los gestores, con una certeza bastante grande que están haciendo en cada momento, y eso es de vital importancia. En cambio, el Janus Henderson pues tiene su sede en Inglaterra. Si yo fuese un inglés y tuviese acceso directo a la casa, pues cambiaría la cosa y probablemente, en ese caso, lo que tendría es ese fondo y no tendría los dos españoles, por ejemplo, los 2 o 3 españoles. ¿Por qué? Tendría un grado de convicción más elevado y un grado de cercanía mucho más elevado con los gestores. A ver, siempre y cuando los gestores pues estuvieran accesibles, etcétera. Aquí en España, ¿qué pasa? Pues aquí en España donde tienes acceso a quién es, al ventas de la gestora. El ventas de la gestora, ¿qué te va a contar? Bueno, pues te va a contar que el fondo es maravilloso, que siempre tiene mucho potencial a largo plazo y que le compre su fondo. Pero esa no es la cuestión. La cuestión es, bueno, que hay que tener mayor grado de conocimiento en los fondos, ¿de acuerdo? Ángel de la Barrera, siguiente cuestión. Buenos días, Eusebio. Gracias por todo lo que nos aportas. Mi consulta es la siguiente. Tengo los siguientes fondos con la distribución que te pongo. Gestión Boutique 6 Opportunity con un 10%, MyInvestor SP500 equiponderado 20%, MyInvestor ponderado Ecomundo 20% y MyInvestor Nasdaq 100 40%. ¡Buah! Así de entrada veo esta cartera y digo, joder, esto se me ponen los pelos de punta en cuanto al riesgo. Vamos a empezar fondo por fondo. 20% gestión Boutique 6 Opportunity. Bueno, es un fondo bueno. Para que nos hagamos a la idea, no lo sé de memoria, pero lo he visto por ahí en algunos sitios. Este fondo, el año pasado ganó un 70%. Es decir, es un fondo
que cuando un fondo gana un 70% en un año, es un fondo, vamos a llamarle, arriesgado. Tiene dentro de la cartera, creo que hay bastantes MicroStrategy, que ha subido mucho, es decir, tiene criptomonedas dentro de la cartera, en una medida importante. Bueno, pues es un fondo que yo lo tendría en cartera actualmente, pues lo tendría en cartera, pero no más allá de un 10%, ¿vale? Porque si se cae el fondo, igual que sube un 79, puede caer un 60. Entonces, teniendo un 10%, tendría adecuado. MyInvestor SP equiponderado. No lo tendría. Tendría, como siempre, es MSCI. MyInvestor ponderado Ecomundo. No lo tendría bajo ningún concepto. MyInvestor ponderado Ecomundo. Si vamos a ver un poco, vamos a hacer un ejercicio que no lo había hecho, pero lo vamos a hacer prácticamente sobre la marcha. Y vamos a ver qué tiene el MyInvestor, porque es que ya el nombre llama la atención. MyInvestor ponderado Ecomundo. Vamos a ver qué hay aquí dentro. MyInvestor ponderado Economía Mundial. Vale. Aquí no nos sale porque me he metido en la página de Investing. A ver si voy para atrás. Pam, pam, pam. Vale, aquí sí me va a salir porque esta es la página de MyInvestor. Equiponderado y ponderado Economía Mundial. Nasdaq 100, equiponderado. El equiponderado SP500 invierte en un índice que diversifica entre las 500 compañías más grandes de la economía americana, dotando a cada una de ellas del mismo peso, 0,20. De este modo, el inversor evita comprar los valores que más han subido en cada momento y, por tanto, no asume concentraciones que desvirtúan la representatividad del índice. Por ejemplo, el peso de Facebook, Apple, Amazon, Microsoft y Apple, las 5 mayores composiciones del SP, asciende al 22%. Al equiponderar el índice, MyInvestor SP500 pesarán en total un 1%. Bueno, por ahí tiene su sentido. Por su parte, el MyInvestor ponderado Economía Mundial replica a través de ETFs y fondos las economías del mundo, tomando como referencia el índice MSCI All World Total Return. El porcentaje de inversión en cada país se corresponde con el peso que tenga en el PIB mundial y no a su peso en los índices bursátiles. Por ejemplo, actualmente China pesa cerca del 20% de la economía mundial y alrededor de un 7% en los índices. Del mismo modo, el peso de Estados Unidos en los índices es casi del 60%. El doble de su contribución al PIB mundial. El MyInvestor ponderado Economía Mundial, China y Estados Unidos pesan alrededor del 20% y del 30%, siendo esta indexación más representativa de la economía mundial. Bueno, pues por ese lado, pues está bien, lo veo bien. Quizás pueda tener su sentido estos dos fondos. También tener un 40% en el MyInvestor Nasdaq bajaría la exposición y tendría bastante menos, ¿vale? No tendría más allá del 10%, 15% en el Nasdaq a día de hoy. Y por último dice, todos ellos me están dando un buen rendimiento. Quería completar la cartera con alguno de estos dos fondos. A ver si te parece buena idea aportar alguno de los dos. No sé si complementan o están correlacionadas. El Incometric Fund Nartex Equity es un fondazo y podrías tenerlo en cartera. Muchas veces sí que te va a descorrelacionar un poquito con los fondos que tienes, sobre todo con el Nasdaq y con el Gestión Boutique y demás. Y luego por último también comentas que Gestión Boutique 6 va Elo Patrimonio, pues también te diría que ok, podrías meterlos en cartera perfectamente los dos porque son muy buenas opciones. Tienes que tener en cuenta que son opciones dentro de la renta variable, vamos a llamar algo más prudentes, más sensatas, más razonables, con menor riesgo dentro de tener renta variable. Y muchas veces no tienes que pensar en lo que puedo seguir ganando. Muchas veces lo que tienes que pensar es lo que puedo perder con esta cartera. Y con esta cartera, teniendo un 40% en el MyInvestor Nasdaq y un 20% en el Gestión Boutique, puedes perder mucho. Pero cuando digo mucho, es mucho, ¿vale? Entonces eso es casi lo que tenemos que tener un poco monitorizado. Es decir,
¿Cuánto puedo perder? Porque muchas veces controlando o monitorizando cuánto puedo perder, ya estoy intentando perder poco, ¿de acuerdo? Bueno, siguiente cuestión. Gonzalo Llana. Saludos de nuevo, Eusebio. Soy Gonzalo. Te agradezco la ayuda en la resolución de dudas cada vez más concretas. Entrando en la cartera del fondo de Pinco, IE 0002 F6 BE M4, con una duración de bonos media de 5,32 y un rating A y una TIR del 11,82, además teniendo un 45% en deuda pública, 23% en derivados y un 28% en liquidez, me pregunto cuál sería un correcto análisis. Quiero pensar que su rating es bueno para bonos de países emergentes, su TIR muy elevado, aunque oscile cuando reinviertan los cupones nuevos, y su duración, para mi gusto, un poco elevada. ¿Estoy en lo cierto? Bueno, sí estás en lo cierto. Es verdad que es un fondo que cuando, por ejemplo, tiene un 23% en derivados, esos derivados hay que saber cómo los tiene, porque muchas veces esos derivados lo que lo tiene es bajando la vida media de los bonos. Es decir, es un fondo de gestión flexible y que, a juicio de los gestores, va acomodando tanto la duración como la compra de bonos que hace, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí lo que yo haría sería ver el historial y realmente pensar, ¿es un historial adecuado? ¿Puedo fiarme de los gestores que lo van a hacer bien cuando las cosas se compliquen? Evidentemente también hay que ver un poco que este fondo tiene bonos de mercados emergentes, de ahí que la TIR sea alta, pero distorsiona todo que tenga un 23% en derivados y un 28% en liquidez, que quizás sea mucha liquidez para un fondo de renta fija, pero muchas veces esos derivados hay que ver que muchas veces están apalancados. Entonces, bueno, esos derivados distorsionan un poco ciertas métricas, ¿vale? Sigue comentando. Según tu criterio, ¿es un buen fondo en su categoría? Si es un buen fondo en su categoría, para tener una cartera de renta fija, tendría un porcentaje en este Pinco, ¿vale? Otro fondo en análisis es el IE 00ML53C66 de Man. Tiene una duración similar de 5,68, rating bueno, triple B, y una TIR de 7,59. Con deuda corporativa un 56%. Pública un 13,88 y 35% derivados. Lo mismo, los derivados hace que ya todo distorsione un poco, ¿vale? Las diferencias son visibles, aunque no en duración ni en rating. Poniéndolos frente a frente, ¿cuál diría que tiene mayor riesgo? Son similares. Aparte que tienes que tener una cosa en la cabeza, y son similares en cuanto al riesgo, pero ten en cuenta que, al ser flexibles, a juicio del gestor y sin que tú te des cuenta, el riesgo de hoy, la semana que viene, puede no tenerlo. O en viceversa, puede aumentar más riesgo porque ve que en determinados bonos de deuda pública o de deuda corporativa, pues el gestor lo considera oportuno, o de una semana para otra, el porcentaje que tienen derivados, pues es que con 3 órdenes de mercado se quitan los derivados, porque son fáciles de implementar en una cartera y de quitar, con lo cual son fondos que, son fondos que tienes que ir, entre comillas, a ciegas. Si ves que el historial ha sido bueno y consideras que vas a estar a gusto, cómodo, porque en el 2020 lo hicieron reguleras, en el 2022 no cayó mucho, tiene 10 años de historial y puedes ver que, pues se va comportando razonablemente bien, pues puedes llegar a invertir, pero sabiendo que es un fondo de renta fija y que los parámetros que veas muchas veces están bastante distorsionados. Muchas veces te mandan la ficha de diciembre, estamos a 24 de enero y ya están haciendo cosas completamente diferentes porque el mercado lo está requiriendo. Entonces, un poco para que tengamos claro qué tipo de fondos son y qué tipo de estrategia llevan, ¿vale? Son fondos,
que sí o sí te tienes que fiar un poco, porque si no es prácticamente complicado de monitorizar para un inversor. Rubén Uriarte nos dice la siguiente pregunta. Buenas tardes, Eusebio. En primer lugar, debo agradecerte por el excelente servicio que nos haces aportando tus conocimientos en la materia. Para que me conozcas un poco más, mi nombre es Rubén Uriarte y tengo 30 años. También habla de que tiene un trabajo estable y bien remunerado. Llevo varios años diversificando en otros sectores, como son el inmobiliario, cultivo, oliva, energía solar, planta de 4,5 megavatios y desde hace 1 año y medio en el mundo de las inversiones de fondos. Me gustaría pedirte consejos sobre los mercados alcistas e infravalorado asiático. Como bien comentas, tu podcast 234, he ido moviendo parte de mi cartera americana a estos fondos, 30.000, 50.000 euros. Pido ISIN de 2 fondos de renta variable y otros 2 fondos de renta fija. Para terminar, me gustaría pedir tu opinión sobre TAD Republic y su cuenta remunerada al 3,3, como opción para los tiempos muertos entre inversión e inversión. Entre inversión e inversión, yo mejor haría monetarios. ¿Por qué? Porque tú en un momento dado tienes un fondo que te ha ido muy, muy, muy bien. Si lo pasas a la cuenta de Trader Republic, vas a tener que pagar plusvalías, mientras que si lo pasas a un monetario, que te va a dar ese mismo margen, aproximadamente, nunca vas a ir pagando plusvalía. Con lo cual, yo la opción para los tiempos muertos entre inversión e inversión, siempre un fondo monetario y nunca tributar, ¿vale? Entonces, para los fondos que comentas en renta variable, como hablas un poco de los mercados asiáticos, pues 2 clásicos que te voy a recomendar por aquí, como son el Fidelity. Puedes optar por 2 opciones, por el Fidelity China Focus o por el Fidelity China Consumer. Son algo similares. El Fidelity China Focus está mucho más concentrado y tiene dentro de compañías chinas, pues algunas exportadoras, y el Fidelity China Consumer está un poco más sesgado hacia consumo interno de China, ¿vale? Bueno, si vemos, a ver dónde los tengo, ¿dónde estás? Que no te veo. A ver dónde están por aquí. Vamos. Fidelity China Consumer, el ISIN es LU 059 43 000 96. Vamos a ver si tengo el focus dentro del Excel. Vale, el focus dentro del Excel no le tengo, pero le vamos a sacar por otro lado. Vamos a decir también el fondo de Matthew Asia, que es un fondo de pequeñas compañías asiáticas. Matthew es una gestora pequeñita, asiática, que lo hace bastante bien. Evidentemente, ahora mismo no lo está haciendo del todo bien, porque claro, los fondos pues no están terminando de tirar. Pero cuando tiren lo van a hacer muy extraordinariamente bien. Bueno, vamos a coger por un lado el ISIN del fondo de Matthews. Vale, ya lo tengo, que en concreto es el siguiente. LU 072 187 6364. Y por último, el Fidelity China Focus. China, vamos a buscarlo por otro lado. China Focus. Vale, aquí lo tenemos. En este caso vamos a coger el China Focus en euros. Tenemos un fondo China Focus en dólares, pero no lo vamos a coger. Porque somos europeos, tenemos moneda euro y sería lo suyo. El ISIN es LU 031 893 1192. Y ahora vamos a 2 fondos de renta fija. Renta fija te aconsejo mejor 2 fondos de renta fija flexibles para que, como decía anteriormente, a juicio del gestor, pues ya ellos puedan, bueno, pues asignar mayor porcentaje a un tipo de bonos, a otro tipo de bonos, a mayor duración porque lo consideren adecuado, menor duración, un poco. Vamos a dejar a juicio de los gestores, que entre comillas, si son buenos gestores, van a tener buen juicio, la estrategia en nuestra cartera de renta fija. Y cogería por un lado el Morgan Stanley Global Fixed Income con el código ISIN LU 071 21 23 511, y luego por otro lado cogería un fondo diferente de renta fija
que bueno, en los últimos capítulos voy hablando un poco de él, que es un fondo de renta fija que invierte en bonos de compañías aseguradoras. Igual que este tiempo atrás hablamos del fondo que invertía en compañías y acciones de renta variable, que ha ido muy bien, pues en este caso estamos eligiendo un fondo que compra bonos de compañías aseguradoras. Las compañías aseguradoras, como norma general, tienen menos volatilidad, son bastante solventes y dan unos cupones, vamos a llamar, razonables, 4 o 5%, con una duración baja. Bueno, es un poco lo que queremos. En este caso, el J. Safra 12 Insurance, con el código ISIN LU 1111708357. Son opciones más que interesantes. Bueno, seguimos. En este caso, Alfonso. Hola, Eusebio. En primer lugar, agradecerte el esfuerzo que realizas para mejorar mi educación financiera mediante tu podcast. Mi pregunta básica es ¿qué cartera recomendarías para mis hijos que se están incorporando al mercado laboral tras finalizar su formación en la universidad? Disponen de escaso capital e ingresos, pero mi idea es que creen una cartera de unos pocos fondos de inversión diversificado, que les ayude a aprender viendo su evolución de rentabilidad y que mejoren su formación financiera, para lo que te pido tu ayuda. Su perfil es, como imaginas, a largo plazo y entiendo que deberían invertir mayoritariamente en renta variable. Vale, pues hasta aquí todo correcto, totalmente de acuerdo contigo. Y tres opciones, pues son un poco las clásicas que hablo siempre por aquí: Fan Smith, Guinness Global Equity y Benny Mellon. Van a poder ir viendo que son dentro de fondos de renta variable, cubren ciertos espectros diferentes. Fan Smith, compañías muy globales, sesgado un poco hacia compañías muy buenas de consumo. Guinness Global Equity tiene un poquito de todo y el Benny Mellon tiene compañías de renta variable pero compradas a buenos precios y que más estables y que como norma general cuando el mercado cae este tipo de acciones cae bastante menos, ¿vale? Con esas tres estrategias sería suficiente, se van a ir familiarizando, van a ir aprendiendo y muchas veces van a ir aprendiendo de la mejor manera que se puede invertir, que es invirtiendo, porque muchas veces hay mucha gente que hace análisis sin invertir, hace una cartera que replica una cartera sin dinero y eso no tiene nada que ver, porque cuando realmente se ve y se toma, y el cerebro nos traiciona, etcétera, es cuando tenemos dinero encima de la mesa e invertido, y cuando el mercado sube mucho y tomamos malas decisiones, cuando el mercado cae mucho y nos salimos asustados. No es lo mismo, como muchas veces se dice, pilotar un avión en un simulador que pilotar un avión en tiempo real. Las cosas cambian, pues en inversiones es un poco igual, ¿vale? Miquel Bengoa hace la siguiente cuestión. Me llamo Miquel, soy un seguidor de tu podcast y te escribo para plantearte dos preguntas por si las encuentras de interés para incluirlas en tus consultorios. En primer lugar, me gustaría saber tu opinión sobre un fondo tan particular como el Global Allocation de Luis Bononato y si tiene sentido añadirlo a una cartera como elemento de descorrelación. Sí, pero en un 10%, ¿vale? No tendría más en este tipo de fondos. Bueno, es un fondo que tiene total flexibilidad para invertir donde a juicio del gestor mejor considere, y es un fondo que hay años que va como un cohete y otros años pues se queda muy, muy atascado. Bueno, por la estrategia del gestor, descorrelaciona bastante en una cartera y en un 10% sería más que adecuado, ¿vale? En segundo lugar, y como inversión alternativa, que igualmente puede diversificar e incluso descorrelacionar una cartera de fondos, me agradaría saber tu opinión sobre la inversión en private equity y en concreto sobre el servicio que ofrece la plataforma Crescenta, plataforma que actualmente se encuentra en plena promoción de su producto. Yo en este tipo de estrategias no lo veo, porque el tener el dinero, si disponer durante muchos años, pudiendo tener buenos fondos con liquidez inmediata, no lo veo. Muchas veces tenemos que dejar un capital durante 10-15 años para obtener una rentabilidad razonable, que luego ya veremos a ver si la obtenemos, mientras que puedo tener el mismo capital en un fondo, por ejemplo. Escúchate el podcast de la semana que viene con el gestor que viene, y verás un poco que la estrategia y su expectativa de rentabilidad es muy parecida a la de Crescenta, y vas a tener la ventaja que siempre que quieras vas a tener el dinero disponible.
porque la vida da muchas vueltas y lo que hoy nos va bien, dentro de 3 años nos ponemos en lo malo, tenemos una enfermedad, nos han despedido del trabajo, miles de cosas que pasan de forma habitual y a lo mejor con ese dinero no puedo disponer de él, mientras que si lo tengo en un fondo que tiene liquidez inmediata y que dándole a una tecla tengo el dinero disponible en cuenta, eso tiene un valor enorme, pero enorme, enorme. Entonces, bueno, esa es un poco mi opinión. Rosa hace la siguiente cuestión. En primer lugar, agradecerte tu podcast, lo escucho todos en iBooks. Me gustaría saber qué opinas sobre estos fondos a largo plazo, ya que han ido bien durante muchos años, pero quizás ahora están muy alto. El Avantage y el Avantage Pure Equity, ¿vale? Y sobre todo uno nuevo que han sacado, que es el My Investor Dividendos, ¿vale? En cuanto al Avantage y al Avantage Pure Equity, pues no tengo nada que decir en contra, todo lo contrario, el gestor es bastante bueno, invierte su dinero en los fondos, lo hace además reflejado ante notario y es una parte del folleto del fondo. Bueno, me parece bastante buena estrategia, ¿vale? En cuanto al My Investor Dividendos, lo estuve mirando el otro día. Bueno, vamos a verlo. Mirar, el My Investor Dividendos, el nombre un poco ya, con el nombre ya te haces a la idea un poco de qué tiene el fondo, ¿vale? El My Investor Dividendos se llama My Investor Dividendos 100% JP Morgan Asset Management. Es decir, es un fondo que invierte en renta variable 100% y que está, digamos, gestionado por la gestora JP Morgan. Bueno, yo para esto y luego dentro de la composición del fondo, pues dentro del fondo hay muchos fondos de JP Morgan. JP Morgan Global Equity Premium, JP Morgan US Equity Premium, JP Morgan Nasdaq, JP Morgan Investment Global Dividend, JP Morgan Equity Premium, JP Morgan Nasdaq Equity Premium. De hecho, el Nasdaq en este fondo tenemos por un lado, a través de ETFs, con un 18% y luego hay otra posición con un 14%. Es decir, este fondo tiene un 32% en el Nasdaq. Este tipo de fondos no lo tendría. Para esto mejor me compro un indexado al MSCI y me pongo a correr. Es verdad que tiene una comisión un poco baja, un 0,3% de gestión. Es un fondo bajo, claro, pero es un 0,3% de gestión. Pero si es que solo no hay gestión, porque dentro hay ETFs. Bueno, para eso cómprate un ETF indexado al mundo y no pagas un 0,3%. Al final pagar un 0,3% tiene sentido para que, bueno, pues que alguien de alguna manera lo esté monitorizando. Te voy a poner un ejemplo. El True Value tiene un fondo, creo que es el True Value Capital, que te cobran un 0,3% y sí que los gestores hacen gestión. Invierten en compañías grandes, globales, y lo que hacen un poco es invertir prácticamente, es como un indexado, pero se le quitan lo que a su juicio consideran que son empresas que están excesivamente caras, pues por poner un ejemplo. Tesla, Nvidia, etcétera, etcétera. Ese tipo de compañías no invierten en ellas, invierten en otro tipo de compañías como pueden ser Google, Nestlé, etcétera. Compañías un poco más, bueno, más de consumo y no tan caras, ¿vale? Mejor opción esta que esta otra del My Investor, a mi juicio. Y por los dos fondos de Avantage, pues perfectamente. Habría que combinarlos en función de nuestro perfil de riesgo, pero nada que objetar. Daniel Folkes nos pregunta: hola Eusebio, me llamo Daniel, te hablo desde un pueblo valenciano. En primer lugar, como siempre, agradecerte tu labor divulgativa y todo el valor que aportas. Tengo una duda fiscal que me gustaría aclarar. Supongamos que tengo unos fondos de inversión en un banco español, como Bankinter o Mafre. Tengo fondos de todo tipo, Magallanes, Fan Smith, Seilen, etc. Si el día de mañana traslado mi residencia fiscal a, por ejemplo, a Abu Dhabi, Qatar, Estonia o donde sea, una vez allí, ¿puedo desde un banco de ese país traspasar mis fondos de Bankinter a ese banco y, por lo tanto, acogerme al régimen fiscal de allí una vez decida vender? Sí puedes hacerlo, pero ten en cuenta que el régimen fiscal de allí puede ser bastante diferente
al régimen fiscal español, casi con toda seguridad, y muchas veces lo que puede pasar, no sé, porque en cada jurisdicción funciona un poco de manera diferente, pero lo que puede pasar es que, por ejemplo, solicites un traspaso, veremos a ver si ese traspaso llega a destino, porque probablemente en un banco de Estonia, pues vete tú a saber cómo funciona allí la banca, pero lo que es verdad es que en el momento que cambias tu residencia fiscal, te cambia casi todo. Yo tengo, por ejemplo, un cliente en Qatar y otro cliente en Austria, y en este caso lo que han cambiado es la residencia fiscal. El dinero lo siguen teniendo en Bankinter, pero al cambiarle la residencia fiscal ya no pueden traspasar un fondo de uno a otro. Cada vez que quieren hacerlo tienen que vender. Con lo cual eso ya implica, bueno, es que se ha ido a vivir a Austria, con lo cual pues no tiene más remedio que acogerse al nuevo régimen fiscal. Desconozco si un banco de Estonia funciona por el tema de la traspasabilidad. Pero en cualquier caso te cambiaría, ¿vale? Y luego relacionado, espero que se me entienda mi pregunta, entiendo que queda respondida, ¿vale? Espero que se entienda mi pregunta. Y relacionado con esta cuestión, otra cuestión. Dice, ¿podría el Estado español, si endurece su afán recaudatorio y la presión fiscal, cosa que como creo va a pasar con el tiempo, echar manos de fondos de la gente o cobrarle a la hora de que quieran traspasarlo a otro banco extranjero? Bueno, es una pregunta que preguntas por el futuro y el futuro ahora mismo pues no tiene respuesta. Yo esto lo veo bastante improbable. Es poco o nada probable, pero como digo, es poco o nada probable, pero nunca se sabe. Yo creo que siempre tienen otros mecanismos de actuación en caso de que los gobiernos necesiten dinero, pero no creo que llegar al punto de quitarle, echar mano de fondos de la gente. Es decir, eso sería pues prácticamente, con un afán ya, no sé la palabra adecuada, un afán confiscatorio, es decir, no pueden confiscar el dinero de la gente, no pueden confiscar las viviendas que tiene la gente, las inversiones que tiene la gente, podrán subir hasta límites ya fuera de lo normal, todo lo que tiene que ver con la tributación. El día de mañana podrán bajar las pensiones, al final las pensiones pues las podrán bajar, pero al final siempre van a bajar, por ejemplo, las pensiones pues de las partes máximas, que es un poco donde bueno, pues políticamente queda un poco menos feo. Nunca van a bajar las pensiones mínimas, porque bueno, pues los políticos siempre lo que buscan, pues a veces no es captar votos, no muchas veces el bienestar de la gente, con lo cual van a hacer cosas, bueno, pues donde menos impacto tenga y donde la gente menos se salga a la calle. Pero bueno, esto ya es un tema político, que yo tampoco me gusta nunca meterme en temas políticos. No creo que llegue hasta ese punto que tú haces mención, ¿vale? Bueno, siguiente cuestión. Madre mía, 1 hora y nos quedan aquí un tropel. Javier Cheita comenta lo siguiente. Buenos días, Eusebio, soy seguidor habitual de tu podcast. De antemano, gracias por compartir tus conocimientos con todos nosotros. Tengo una cartera 70% renta variable y 30% renta fija y monetarios. Me gustaría saber tu opinión al respecto a los fondos y porcentaje. 10% Grupama Tesorería, 10% Buy and Hold Bonos, 10% M&G Optimal Income, 15% JP Morgan Global Dividendo, 15% M&G Global Dividendos. En estos dos casos, en el resto de fondos que voy comentando los dejaría tal cual, pero yo aquí cambiaría por Fan Smith, Guinness, Benny Mellon, Robeco Global Consumer, bueno, por este tipo de estrategias que me gustan más que el Global Dividendo de JP Morgan o el Global Dividendo de M&G. 10% Fidelity Global Technology, 10% Hancock Global Value, 5% Robeco Global Consumer Trend. No hablo mucho del Robeco Global Consumer Trend, pero es un fondazo dentro de lo que podemos tener de renta fija.
Y todos los que vas comentando, pues yo los tendría, ¿vale? 5% en el Fidelity China Focus y 5% en el DWS Invest Growth Plus, ¿vale? En general, pues pocas pegas. Con el ánimo de mejora, como digo, pues esos dos fondos de renta variable los cambiaría un poco y sobre todo Benny Mellon, incluso subiría un poquito quizás en el peso que tienes en el Robeco Global Consumer, incluiría algún fondito más, ¿vale? Tipo Fan Smith, en esa línea. Pero vamos, en líneas generales está la cartera súper bien. ¿Por qué esta cartera súper bien? Pues básicamente con lo de siempre. Tienes fondos de gestoras externas, gestoras internacionales, gestoras que solo se dedican a gestionar dinero, no gestoras bancarias. Bueno, pues es una cartera que si no la tocas en exceso te va a dar buenos rendimientos a largo plazo. Íñigo Andueza nos dice lo siguiente. Le llevo escuchando varios meses a través de Spotify y me gustaría saber si podrías asesorarme en el mundo de las inversiones. En primer lugar, agradecerte la transparencia y naturalidad de tus podcasts. Es algo que hoy en día no abunda. Tengo 32 años, soy ingeniero y trabajo en una constructora. Empecé en el mundo de las inversiones en enero del 2024. Poseo una vivienda en propiedad y arrendada. Resido en una propiedad de la que disponen mis padres, lo que hace que mi capacidad de ahorro sea superior. Bueno, y habla de una capacidad de ahorro de un dinero al mes. Actualmente mi cartera de inversión está compuesta por 40% fondo Index Fidelity MSCI World, 10% MSCI Emerging Market, 40% en el fondo de bonos de 20 años Euro Treasury, fondo Index Vanguard y 10% un plan de pensiones del S&P 500. Vale. Esta cartera, aunque tú te creas que no, el tener un 20% en un fondo en el Index Vanguard con bonos superior a 20 años, el riesgo de la cartera es muy elevado, ¿vale? Elevadísimo. Es decir, para tener renta fija es mejor tener renta fija pero de corta duración o renta variable pero de poco riesgo. MFS Prudent Capital, Cartesio Y, pero esta parte del 40% te va a distorsionar mucho la cartera porque los bonos a 20 años, aunque sean renta fija, tienen una volatilidad muy grande. Yo aquí, si tuviera que tener, no tendría más del 5 o 7%, llevándolo al extremo 10%, pero nunca tendría tanto, ¿vale? En cuanto al 10% en el plan de pensiones, al S&P 500, pues mejor tendría un plan de pensiones indexado al MSCI o cualquier value español, tipo Magallanes o Oros, en esa línea. Jesús Alberto Caballero, buenas Eusebio, felicitarte una vez más por el podcast y por la labor que realizas de divulgación financiera. Una consulta, soy partícipe de forma individual en un fondo de inversión en Renta 4. Mi pareja también es partícipe de ese mismo fondo de inversión en Renta 4. Además, ambos tenemos cuenta compartida con ese mismo fondo en MyInvestor para los futuros gastos del niño. Vale, de cara al sistema de plusvalías FIFO de Hacienda, ¿podemos tener algún tipo de conflicto? ¿O al tratarse de entidades distintas no afecta? Sí afecta. Si el fondo tiene el mismo código ISIN, sí afecta y ahí puedes tener una cierta distorsión. Una opción que se me ocurre, llegado el momento, es traspasar ese fondo compartido a un monetario y desde ese sacar el dinero. Esa es la mejor opción porque de esa manera vas a unificar todas las plusvalías FIFO en un único fondo. Y de esa manera cuando lo vayas a... Porque muchas veces compras un fondo en Renta 4, mismo fondo lo compras en MyInvestor, mismo fondo, ya de por sí no tiene mucho sentido. El sentido es que vayamos haciendo las cosas, es decir, pues al unísono, no el mismo fondo en dos sitios. Pero bueno, hecho está. Pero cuando voy a venderlo, a lo mejor si vendo el de Renta 4 y he comprado primero el de MyInvestor, ahí hay un poco de conflicto que luego a la hora de tributar puede ser un lío. Porque Renta 4 lo que está computando es el dinero que hay en Renta 4. Mientras que lo que deberíamos de hacer, si hemos comprado primero en MyInvestor, en fin, porque en unas acciones está claro, compro acciones de Telefónica en el Banco Santander, compro acciones de Telefónica en otro broker. Tengo que vender primero,
sea, y si luego vendo las acciones del segundo broker, que puede ser Bankinter, MyInvestor o el broker Renta 4, el broker que sea, las que primero entran son las que primero salen, ¿vale? Aunque sea diferente broker. Pues y en el caso de los fondos pasa un poco igual. Claro, Renta 4 no sabe si tú has comprado un fondo en MyInvestor. MyInvestor no sabe si has comprado un fondo en Renta 4 porque los sistemas son diferentes. Cuando haces traspasos ya sí, ya se queda registrado, ¿vale? Entonces, bueno, y cada vez que vendes se te va a hacer la retención correspondiente del 19% y a lo mejor es una retención que no es real, ¿vale? Si es el mismo fondo, con el mismo ISIN sí que afecta y como digo, yo unificaría, pero luego también puedes hacer más cosas, ¿vale? Porque bueno, esto de la fiscalidad de los fondos da para mucho. Y es lo siguiente, al unificar, el sistema ya arrastra las plusvalías y en ese momento puedes vender, el sistema automáticamente te vende las primeras participaciones compradas. Pero luego puedes hacer otra cosa, que es con la opción de monetario, pero siempre mejor unificar. ¿Por qué? Porque si quieres vender una parte solo y no el total, puedes hacer una simulación fiscal y ver qué participaciones tienes compradas a qué precio. Es decir, yo tengo 5 compras de un fondo en MyInvestor. Las primeras tengo muchas plusvalías y las últimas no tengo casi plusvalías, es decir, compro 100 participaciones en el año 2010, otras 100 participaciones en el 2014, sí. Y he comprado las últimas 100 participaciones en el año 2022, con lo cual esas participaciones que he comprado en el 2022 casi no tengo plusvalías, pero a su vez ahora necesito dinero. Entonces puedo hacer lo siguiente. Las primeras 400 plusvalías me las llevo a un fondo diferente, un fondo, vamos a llamar, monetario, ¿vale? O otro fondo, el que sea, de la misma categoría y demás. Y las últimas 100 participaciones las dejo ese fondo. Una vez que han salido, las últimas 100 participaciones son las que vendo. Y al vender esas 100 participaciones tengo poca fiscalidad. Ya me he llevado las otras al otro sitio. Eso sí que siempre lo puedo hacer. Bueno, muchas veces, es decir, es ir buscando dentro de la legalidad los 3 pies al gato, ¿vale? Hola Eusebio, antes de nada desearte un feliz año nuevo y agradecerte por todas las ayudas que nos brindas. Agradecería tu opinión sobre los siguientes fondos que tengo en seguimiento. El fondo de renta variable de calidad Incrometic Nartes Equity, un fondazo, muy buen fondo, un fondo de gestores españoles que invierten en compañías de mucha calidad, suelen invertir en compañías globales, tipo Moody's, Visa. Moody's prácticamente tiene un monopolio, porque todo el mundo que quiere emitir un bono pues tiene que pasar por Moody's y Moody's cobra cantidades exageradas de dinero, lo que quiere prácticamente, ¿vale? Los fondos de renta fija M&G Total Return Credit Invest Fund, este fondo voy a pasar a comentarlo ahora. El DNCA Invest Alpha Bond es un fondo fenomenal para diversificar en una cartera y ok. Y el fondo de retorno absoluto Eleva UCIT, Eleva Absolute Return Europe. Este fondo no lo tendría en cartera. Como sabéis, a mí los fondos de retorno absoluto no me gustan para nada, porque como yo siempre digo, los fondos de retorno absoluto solo tienen un retorno. Y el nombre está hecho muy bien. El retorno absoluto siempre es para la gestora, que cobra sus comisiones y tiene su retorno, pero muchas veces el partícipe en este tipo de estrategias no suele ver retornos, salvo en contadas ocasiones, ¿vale? El BNY Mellon Global Real Return es uno de los ejemplos, y puede haber alguno más por ahí, pero en términos generales no me gusta. Prefiero tener una cartera donde tenga mi parte de renta fija, mi parte de renta variable y no este tipo de estrategias que luego muchas veces, cuando quieres echar mano de ellas porque el mercado ha bajado, es un fondo que también te baja mucho, con lo cual no puedes tirar de ellas, ¿vale? Bueno, y en concreto, me has hecho la pregunta, cosa que agradezco mucho, porque el fondo de M&G Total Return Credit Investment Fund clase Q, con el código ISIN LU 206-323-7445, no lo conocía. He estado investigando un poco este tipo de fondos y, bueno, como yo siempre digo, aquí en el podcast todos aprendemos de todos y en este caso pues yo también estoy aprendiendo de vosotros. No conocía este fondo, estoy investigando en él y la verdad que es un fondo que tiene una pinta extraordinaria. Es un fondo
que tiene un objetivo de rentabilidad de Euribor más 3, entre el 3 y el 5%. Es decir, lo que haga el Euribor, pues este fondo lo hace 3 puntos más, o entre 3 y 5 puntos más. Vamos a ponernos en el rango medio. Lo va a hacer 4 puntos más. Bueno, el Euribor ahora mismo está en el 2,5. Pues si este fondo nos da un 6,5, vamos, miel sobre hojuelas para ser un fondo de renta fija, ¿vale? Para que nos hagamos una idea, el fondo cerró el año 2024 con una rentabilidad del 8,6 y al día, cuando lo estuve mirando esto, 17 de enero, lleva un 0,24. Bueno, es un fondo perfecto, tiene un historial bastante bueno. Es un fondo de crédito flexible que puede invertir en una amplia gama de instrumentos de deuda pública, incluidos bonos corporativos, gubernamentales y deuda utilizada. El fondo puede tener tanto deuda con grado de inversión como high yield, máximo en high yield el 50%, poco para conservar, es un fondo de un grado de conservadurismo alto. Pero mantiene una calificación crediticia media de grado de inversión para sus posiciones. El gestor del fondo trata de reducir casi a cero los riesgos de duración, al cubrir los movimientos de los tipos de interés, cubriendo prácticamente todos los riesgos de cambio de divisa hacia el euro. Por tanto, la rentabilidad potencial depende de la capacidad del gestor para encontrar oportunidades específicas de crédito que pueden compensar los riesgos del emisor. Bueno, respecto a la duración, aunque puede ser de más o menos 3%, la realidad es que salvo excepciones, por ejemplo, en la crisis del 2008, cuando cogió en torno a 2,5 años de duración, siempre ha estado en torno a 0 años, es decir, no tiene mucha duración. En el momento actual que tiene, pues tiene unos bonos con un 3,75 de tipo y una duración de 2,24 años. Bueno, está bastante bien. Como digo, no lo conocía. Si no llega a ser por el podcast, probablemente, bueno, en alguna ocasión o a largo plazo, lo hubiera tenido en mente, pero gracias porque está muy bien y bueno, probablemente dentro de una cartera de renta fija tiene mucho sentido y a lo mejor con el tiempo lo incluyo hasta en los favoritos. Jesús Gómez, un poco va en la misma línea de la anterior, quería hacerte una consulta sobre estos dos fondos para que me dieras su opinión sobre los mismos. M&G, Total Return Credit Invest, el mismo de antes, ¿vale? Y el renta fija flexible con capacidad de protección si hubiera subida de tires. Pues la consulta es el mismo fondo que la anterior, con lo cual la consulta está contestada. Y el Gamma Global mixto con un 10% de renta variable, descorrelaciona con otros fondos de renta fija y renta variable. Totalmente de acuerdo. El Gamma Global lo gestiona Gabriel Castro. Es un gestor que como norma general siempre le hacemos una entrevista al año y la parte de renta fija pues la tiene bastante bien controlada. Es un fondo que, como él siempre dice, el objetivo es no tener ningún año de pérdidas de dinero. Es un fondo que su familia metió ahí hace tiempo el dinero y lo que quiere es que, bueno, siempre hace la mención, que lo que quiere es que cuando llegue la cena de Navidad pues no le ponga la cara colorada porque ese año ha pendido un -2. No tiene un objetivo de ganar grandes sumas de dinero, sino ir, bueno, acompasando la inflación y sacando unos puntos más. Pues ese es el objetivo del fondo, ¿vale? Siguiente cuestión. José Antonio San Juan. Tengo 60 años, a los 65 me jubilaré. Dispongo de un depósito de 50.000 euros en MyInvestor que vence el 30 de noviembre. Bueno, la consulta la hizo el 12 de noviembre, que desde entonces no hacemos consultorio. Pero quiero crear una cartera de fondos, supongo que más conservadora, para compensar la jubilación, aunque tengo la máxima, y poder comprar un coche. ¿Qué cartera me recomendarías? Bueno, con una cartera para 5 años, pues tendría, lo primero, ya sé el horizonte. Vamos a ver si obtenemos con esta cartera un objetivo del 5 o 6% anualizado, con algo de volatilidad. Yo haría una cartera 80% renta fija, 20% renta variable. En renta fija incluiría todo tipo de renta fija, hasta fondos monetarios, ¿vale? Y en renta variable, pues dentro de los fondos, claramente de los que siempre hablo, y lo ves ahí en el podcast, favoritos, pues puedes hacerte la cartera. Lo suyo sería también, ya que tienes un horizonte de 5 años, y no es lo mismo cuando tengas 60 que cuando tengas 63, que un profesional te monitorizar esto en el tiempo, porque hoy podemos hacer una cartera 80-20, si el mercado cae mucho a lo mejor podemos rebalancearla y tener 70% renta fija, 30% renta variable, si este año se dan las circunstancias de que la bolsa cae. Si no se cae, pues
pues no pasa nada. Y cuando vayamos teniendo y nos vayamos acercando a ese objetivo de los 5 años, pues habrá que ir bajando todavía más el porcentaje de renta variable y subiendo más el porcentaje de renta fija. Si alguien te lo monitoriza en el tiempo, siempre vas a tener un control mayor sobre esto. Bueno, ya quedan pocas. Kepa Bilbao, gracias de antemano, soy un inversor a largo plazo, soy un inversor a largo plazo, realmente no tocaría el dinero nunca. Mi idea es utilizarlo como aval y utilizar el crédito para mis necesidades. Estas son mis inversiones. 20% Fidelity MSCI World, 25% Fidelity MSCI World, 25% Global Small Cap, también Vanguard Global Small Cap, 25% Jupiter India, 15% Hancock Global Value Fund, 10% Fidelity Fund China Focus. Yo el 25% en India bajaría el peso y tendría, como ya tienes, un 10% en China. Si quiero tener algo en India no tendría más allá del 10%, ¿vale? Aunque no quisieras tener el dinero nunca, no estaría de más tener un porcentaje, el que estimes oportuno, en algo de renta fija, ¿vale? La renta fija al final siempre te va a dar la opción, sobre todo ahora que el mercado parece ser que pues está en pico, máximos, de que te va a dar algo más de flexibilidad. Si el mercado cae, vas a tener la opción de quitar ese dinero de renta fija y comprar más renta variable a mejor precio. Si no tienes esa flexibilidad, pues no te va a ir mal a largo plazo, pero al final en una cartera siempre tenemos que tener, igual que un cliente muy conservador, pues a lo mejor siempre tiene que tener un 5% en renta variable. Y un cliente muy agresivo, a lo mejor también tiene que tener un 5%, o un 10, un 15 en renta fija. Pero siempre tenemos que tener una cartera, con diferentes patas dentro de la misma mesa, porque eso nos puede dar un poquito más de flexibilidad, sin estar haciendo market timing, pero sí, nadie nos dice que la bolsa no va a corregir un 30%. Si tienes 100% en renta variable, no tienes herramientas para poder beneficiarte de esa bajada. Oye, si no la da, yo tengo 90% en renta variable y mis fondos van a subir fenomenal, ¿vale? Hola Eusebio, Antonio Jesús. Hola Eusebio, creo que no te he escuchado nunca hablar del fondo Capital Group New Property. ¿Podrías hablarme de si es interesante y cuándo lo puedo usar? ¿Vale? El fondo global, el Capital Group New Property, no lo conozco. Y lo que he hecho ha sido, a ver si es que yo no lo conozco y va a existir. He consultado en la gestora por si estaba yo equivocado y es un fondo que no existe. Probablemente no se llame New Property. New Property significa, pues es un fondo, nuevas propiedades, es un fondo que debe invertir en inmobiliario. No existe, probablemente en vez de ser New Property, pues sería New Economy o algo parecido. Pero como New Property no existe y probablemente, pues te hayas equivocado en el nombre. Si me lo envías con el nombre que cree que sea el correcto, pues para próximos consultorios lo puedo pasar. Abraham hace la siguiente cuestión. Soy algo nuevo en el tema de las inversiones, empecé en marzo de este año. Quería preguntarte un poco al respecto del fondo de emergencia, ya que tengo un 80% en monetarios y un 20% en el banco. Lo que tengo en monetarios, tengo la mitad en el AXA Treasure corto plazo, FR 000044 78 23 y la otra mitad en el Grupama Tesorería FR 0000 98 96 26. Hasta ahí poco que objetar, dos muy buenos fondos. Después de estudiar el tema, quiero cambiar los monetarios para algo que siga con muy poca volatilidad pero mayor rentabilidad. Estos dos me parecen buenos, aunque no son monetarios. DWS Ultrasor Fixed Income Fund y este que me llama la atención y que lo has nombrado varias veces, Dunas Valor Prudente. Entre estos dos, que te nombre cuál crees que se ajusta a mis necesidades de seguridad y poca volatilidad. El que mejor se ajusta a tu necesidad y poca volatilidad son los dos primeros, los dos monetarios, salvo que solo tengas este tipo de fondos en cartera y no tengas renta variable. Pero si quieres, comentas el fondo de emergencia. Si solo tienes fondos y tienes estos, sí los cambiaba, los dos monetarios por estos dos. Si tienes una cartera de renta variable y estos dos los tienes como un fondo de emergencia, yo no los tendría, porque esto es como tener en un equipo de fútbol un portero.
y un defensa, pues al final, aunque sea el equipo que sea, el Manchester City, y juegue contra un equipo de la Champions, de los de abajo del todo de la clasificación, pues siempre tengo que jugar con portero. Entonces, pues los monetarios, pues en este caso son porteros, juegan poco, pero cuando nos vienen balones, pues los monetarios los paran, y el portero un poco igual, por poner un símil. No conozco el balonmano, pero en el balonmano hay veces que veo que juegan sin portero, y en vez de jugar 5, juegan 4, quitan al portero porque queda poco tiempo de partido y se la quieren jugar. En fin, bueno, hay que irlo combinando. Si solo tienes renta fija, sí lo cambiaría, pero si estos fondos los tienes como contrapeso a la renta variable, me quedaría con los monetarios. ¿Vale? Siguiente cuestión, Ramón Fernández. Como fiel seguidor de tus podcasts y sabiendo que tus consejos son muy útiles, ya que me han servido de mucha ayuda, te traslado una nueva duda. Si tengo invertido en el buy and hold bono, ¿sería adecuado invertir también en el buy and hold renta fija, sabiendo que este tiene un porcentaje alto de su inversión en el buy and hold bono? Sino, ¿qué alternativa me darías? A ver, estos dos fondos que comentas, tanto el buy and hold renta fija, es un fondo subordinado del buy and hold bonos. ¿Esto por qué ocurre? Porque muchas veces el buy and hold renta fija es un fondo con código ISIN español, y el código de buy and hold bonds es un fondo con ISIN LU, pero son fondos que son fondos clónicos y se deberían de comportar de la misma manera. Es decir, si el buy and hold renta fija sube un 5 en el año, pues el buy and hold bono va a subir un 5 en el año. Va a subir lo mismo. Si baja un 2, pues va a bajar un 2, porque son fondos clónicos. Entonces no tiene sentido tener los dos fondos, porque es como si tuvieras uno. Bueno, estamos invirtiendo en lo mismo. Por ejemplo, desde buy and hold puedes coger una alternativa más conservadora, que ya es el buy and hold debit o el buy and hold deuda en su formato español. Ya es un fondo, digamos, que solo invierte en letras del tesoro, lo que podría ser un monetario, y a lo mejor esto ya sí tiene su sentido, su combinación, porque dentro de que es la misma gestora, invierte en diferentes estrategias de renta fija. El primer fondo invierte en bonos de empresas, y el segundo, pues como norma general, invierte pues en deuda de gobiernos, letras del tesoro a muy corto plazo, y el riesgo es mucho menor. Entonces, bueno, sería como alternativa, por ejemplo, dentro de la misma gestora. Bueno, pues hemos llegado al final. Al final nos hemos ido a 1:27. Tenía aquí un tropel de preguntas de todas estas navidades. Bueno, espero que hayan quedado resueltas. Como siempre digo, no me suelo saltar ninguna, pero hay veces que recibo tantos mails que por un casual alguna se puede pasar. Si es así, pues os agradezco que me enviéis un email después de haberlo escuchado y me lo pongáis ahí. Oye, mira, te pasé tal pregunta en esta fecha, pero no ha sido contestada. Y bueno, pues en ese caso disculpar, y sí que la contestaría con cierta brevedad dentro del tiempo que tengo para esto, que es limitado. Vale, bueno, pues como siempre me despido. Para cualquier consulta o comentario sobre este podcast puedes enviarme un email a la dirección eusgomez@gmail.com. Si te ha gustado el programa, te agradezco le des un me gusta en la aplicación donde lo estés escuchando. Un saludo muy cordial, paciencia y buenas inversiones.